estas vacaciones. Y bueno, hoy ha sido un día pues importante porque hemos tenido una paralización y marcha de una contundencia pacífica y no solo lo dice este conductor, ¿no? Lo ha dicho el primer ministro Gustavo Adriancén, ¿no? Que ha variado el discurso de estar generalizando, digamos, a los manifestantes como que no quieren el país, como posiblemente violentos, pero ahora ha reconocido que son pacíficos. Pero ¿ha oído la protesta? Se lo vamos a preguntar a Juan de la Puente, gracias por acompañarnos, que es un conocido analista político, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, y él tiene una consultora Pata Amarilla que siempre le gusta que se le recuerde que tiene la pata amarilla. Ahora el primer ministro pues felicitó a la marcha por Pacífica. Quizá varió un poco el discurso que había estado como al borde de la estigmatización y del terruqueo, ¿no? Pero el gobierno ha oído a la protesta y a cualquier mensaje que pueda incluir esta. Probablemente la rectificación respecto de la naturaleza de la protesta de hoy implica ya una rectificación. Implica ya haber escuchado, en el sentido que el gobierno ha tenido que conceder que es una protesta nacional amplia, mucho más amplia que las dos anteriores y que por lo tanto encierran un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje, según tus oídos? La impresión es que para la población, para los peruanos, el asunto de la seguridad ciudadana es un asunto auténticamente político de primer orden y es un asunto que supera el estándar de la actividad económica, ¿no? O sea, sí es un reclamo político, porque eso era una estigmatización que quería hacer también el gobierno. Todo paro es político. Podría ser no partidario, pero no deja de ser político. ¿En qué sentido es político? Porque está vinculado porque está vinculado a la demanda de una política pública eficaz. Segundo, porque plantea que se ejerza el poder del Estado para darle seguridad a la gente. Eso ya es, digamos, político. El eje liberal, el núcleo del liberalismo plantea un contrato social donde el Estado existe para proteger a la gente, reconocer sus derechos, pero también para proteger. Claro, si ya tomar una postura es político, ¿cómo no va a ser el enorme sacrificio de marchar kilómetros, ¿no? No obstante, yo creo que el gobierno incluso podría escuchar y hasta podría oír en el sentido de asumir alguna de estas demandas. No obstante, tengo la sensación que el escenario peruano, la situación del gobierno, de la Policía Nacional y el auge del crimen no permite decir que incluso teniendo ahora una posición correcta, esta emergencia, esta demanda de seguridad puede ser cubierta o solventada con eficacia por el Estado. En eso radica, yo creo que el problema de ahora, ¿no? Es decir, que hay un convencimiento de que necesitamos más seguridad, pero no creo que eso pueda ser conseguido en el corto y mediano plazo. Bueno, que no pueda ser conseguido en este gobierno, porque en 2 años Dina Boluarte no se va a convertir en Bukele, ¿no? No, pero también es cierto que otras experiencias, salvo El Salvador, otras experiencias indican que el auge del crimen es un auge de mediano plazo. Incluso la presencia de Bukele es una presencia posterior a 14 o 15 años del auge del crimen en El Salvador. Cuando tú dices es un auge de mediano plazo, ¿estás hablando de que finalizaría su auge en el mediano plazo o con el mediano plazo va a haber un... No, yo creo que las capacidades del Estado, ahora totalmente deficientes, requieren de un largo plazo para poder ponerse a tono de la demanda de seguridad. Por ejemplo, en el tema de las extorsiones, esta expansión de la extorsión, sobre todo en la costa peruana, creo que va a proseguir porque la necesidad de producir inteligencia, eficacia, es decir, logros, yo no lo veo a la vista. Pero te voy a citar a ti mismo porque leí algo interesante que coincide con algo que recogí en conversaciones con mandos policiales. Tú dijiste como que se había democratizado, entre comillas, sí, porque es hasta casi una ironía de humor negro, que se había democratizado la extorsión en el sentido que ya no solo
bandas organizadas lo están haciendo, sino también lo que la policía llama en su lenguaje criminal ocasionales. O sea, ya hay muchos que están extorsionando. Ya en la zona de Chiclayo y en el norte chico y en los últimos días en algunos distritos del este de Lima se han encontrado bandas organizadas en función de familias, es decir, son emprendedores del delito. Eso no significa que no existan las grandes estructuras criminales. Incluso los que persiguen ese delito, ya en su jerga hablan del escopetazo, que es la modalidad de lanzar amenazas a varios a ver quién pica, a ver quién cae. Y además porque se trata también de una transformación respecto a otros grupos criminales, como por ejemplo los vendedores, los microcomercializadores de droga, que pasan y escalan a otro tipo de actividad. Hay especialistas, por ejemplo, Grade, hay un especialista en Grade que ha estudiado el surgimiento de la extorsión en La Libertad, en Trujillo, y es muy interesante esta secuencia, porque se pasa de una actividad delictiva a otra. Incluso la edad para ingresar baja, incluso ahora se incorpora a adolescentes y muy jóvenes, porque también se produce una migración o porque los de mayor edad son detenidos. Entonces esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Si va a ser tan difícil que este gobierno y casi cualquier otro, luche contra esa criminalidad que no hay signos de que vaya a hacer vaya a disolverse así nomás, eso también puede ser percibido por quienes han marchado ahora. Entonces, ¿no será que en la marcha no hay absoluta confianza en que el gobierno vaya a oírla y vaya a redoblar esfuerzos, sino que en la marcha hay otros elementos que se suman a exigirle al gobierno que tome realmente las riendas de la lucha contra la criminalidad? ¿Hay otros elementos? Sí, porque una protesta de esta magnitud, de este volumen, con tantos actores, implica que hay una demanda central de seguridad, pero también la gente sale o por otras insatisfacciones. Estudiantes de universidades, ayer se manifestaron comunidades vinculadas a la demanda de medio ambiente en Arequipa, bloqueos de carreteras de trabajadores, es decir, se produce una especie de acumulación de demandas. Yo diría que, a diferencia de los dos primeros paros, hemos tenido hoy día un paro donde las demandas políticas, sociales, económicas y de seguridad se han acumulado. Y hay quienes apuntan más hacia el Congreso, que no va a resolver los temas de inseguridad, pero que no ha legislado acorde con lo que la gente quisiera. Pero saber de que este es un asunto más del mediano plazo que el largo plazo, obliga a que se ponga el foco sobre medidas supuestamente eficaces, pero que no son, como por ejemplo la declaratoria de emergencia o sacar a los militares a la calle, o estas normas, porque se cree que las leyes resuelven el crimen, el auge del crimen, sino algunas medidas que han sido sugeridas en estas últimas semanas, como por ejemplo una reforma profunda de la policía, un incremento de la inteligencia, y quizás la posibilidad, varios han deslizado, de crear una nueva policía de investigaciones, como la antigua PIP, que encare este asunto, porque la extorsión, el secuestro, el crimen organizado, no creo que se resuelva con patrullajes en las calles ni con colocar tanquetas en las esquinas. Es un trabajo muchísimo más complejo. Entonces, mientras más rápido seamos conscientes que las medidas que se están anunciando y aprobando no van a resolver un auge que es profundo y de mediano plazo, es mucho mejor. Ahora, la desaprobación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, es muy baja, tan baja como la del resto del gobierno. Pero la idea de que sea cambiado tampoco entusiasma a la población, porque ya han pasado por eso. El cambio no resuelve las cosas. Bueno, es cierto. Y es traumático. Ministros de Justicia, de Educación y del Interior, que son cambiados rápidamente, implican una inestabilidad, este cambio constante del recurso humano. En el caso del actual ministro hay demandas además vinculadas a otro tipo de comportamientos en relación a casos del que él es parte. Pero yo creo que hay la necesidad de parar la bola en este punto
y discutir un abordaje mucho más integral. Yo no entiendo por qué en tantas semanas no se ha producido una reunión del llamado Consejo de Estado, porque el crimen, el delito no es un asunto de policías y ladrones. Se ha reunido el Consejo Nacional de Seguridad, el CONASEG. Pero no todos están ahí y además no tiene la trascendencia de un abordaje mucho más de arriba. Reuniones protocolares entre poderes que están enfrentados. Porque, por ejemplo, el asunto del crimen está vinculado al acceso a la justicia también. Y esto que se está discutiendo ahora solo podría ser abordado mediante una política que implique un pacto de instituciones. Claro, es que ahí hay una clave que podría calmar un poco las aguas. La gente dice, pero ¿cómo me van a defender si veo que todos los poderes están peleando unos a otros? Precisamente una de las cosas negativas que ha hecho el Congreso es precisamente forzar una disputa entre la Policía Nacional y el Ministerio Público con esto de del retiro de la potestad investigadora o de una parte importante de la potestad investigadora del Ministerio Público. Pero lejos de esta pelea o por encima de esta pelea está la necesidad de un abordaje complejo, integral. Yo digo, policía, ejecutivo, Fuerzas Armadas, por supuesto que también son importantes, Ministerio Público, el Poder Judicial. Ahí me parece que son instituciones que ese puede ser un mensaje, no solo dennos seguridad, sino no se peleen entre poderes y queremos ver un Estado unido actuando en bien de la ciudadanía. Sí, porque por ahora lo que nosotros tenemos son leyes en el Congreso que no ayudan, la verdad es que no ayudan, decisiones en el Ejecutivo como declaratoria de estado de emergencia que ya sabemos que no ayudan, y entonces tenemos una respuesta dispersa. Y yo entendería las marchas que se han producido como una demanda para que el Estado no solo reaccione ahora. Yo tengo la impresión que también empuja a que la oferta política de los próximos meses, incluyendo la campaña electoral, pase por este punto. No me imagino una campaña electoral cuyo eje principal no sea la seguridad. Claro, van a ser segurólogos todos los precandidatos y va a ser espacio para muchos policías y militares. Aunque hay el riesgo de que esa vocación sea por el lado populista y radical, pena de muerte, salir de la corte, a que se vayan los venezolanos, lo cual a mí me parece que es una deriva xenófoba bastante peligrosa. Y entonces... Ni un día más, ha dicho la presidenta. Sí, y ahora, el sistema está bastante resentido, porque hay gente que sueña con un Bukele, pero tengo la impresión que el Perú en estas condiciones, con esta crisis de representación, quizás no puede producir ni un cuarto de Bukele, ¿no? Estás parafraseando al difunto Nano Guerra García que dijo: 2 Bukeles y un Milei hacen un Fujimori y ahora ni siquiera tenemos un Fujimori. Ni un cuarto de Bukele, ¿no? Porque me parece que hay un sueño bukeliano en muchos políticos. ¿Y qué impresión te dio la aparición muy acotada de la presidenta ante la prensa, que permitió 6 preguntas, una por cabeza, de 6 medios que estuvieron invitados ahí, los colegas sentados en el Consejo? Me parece muy bien que la presidenta comparezca y no debería comparecer cada 100 días. Pero también es cierto que por el tiempo en que ella no estuvo en silencio, la conferencia ha sido comida, ¿no? Devorada por los temas personales de ella, que son obviamente importantes. Pero este asunto de la seguridad es también fundamental, el asunto del Estado tomado, el asunto de la economía, el asunto, digamos... ¿Eso te hubiera gustado oír en la boca de los colegas? En general, me hubiese gustado una... Más que hablar del cofre. Yo he visto en estos últimos días, semanas y meses y años conferencias de prensa de otros presidentes, y yo extraño una conferencia con un sentido de Estado, ¿no? Y no un picadillo de cosas que, siendo relevantes y siendo importantes, no atienden los problemas fundamentales. Para eso yo creo que quien da la conferencia de prensa, en este caso la presidenta, debería tener más tiempo de exposición, con más preguntas, con más colegas, con más respuestas y digamos, para atender el conjunto de la inquietud ciudadana. ¿Y tú qué le hubieras preguntado, por ejemplo, a la presidenta, si es que te hubiera tocado ahí que te sienten en una silla? Usted tiene una pregunta y solo una pregunta. A mí me parece que hay una pregunta clave de ahora, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el compromiso del Estado peruano, cuya jefa es la presidenta,
en relación al auge del crimen. Más allá de las cosas que hace el Ejecutivo, es decir, el artículo 110 de la Constitución dice que la presidenta o el presidente es el jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿no? Representa a la nación. Esa representación de la nación está llamada hoy día a convocar una especie de gran acuerdo, de gran pacto, de gran política pública para encarar en el mediano y sobre todo en el largo plazo el auge del crimen. Si no, el Perú rápidamente se va a deslizar por el sendero, por la ruta, porque se han deslizado varios países de Centroamérica, México, Colombia y recientemente Ecuador. Por el sendero oscuro, sí. Término que nos trae las peores evocaciones. Y no olvidemos al Congreso, porque no lo olvida la gente que ha marchado, ¿eh? Ahora muchos, y la policía se concentró alrededor de la Plaza Bolívar para proteger un Congreso que además está en semana de representación. Pero el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, que es el más experimentado de los congresistas, porque ha sido congresista antes, fue incluso congresista disuelto en el 5 de abril del 92 y ha sido ministro. Así es. ¿Está viendo la cosa? No, yo creo que el Congreso no tiene una visión de Estado porque está ocupado asegurando la reelección de los actuales parlamentarios con este mecanismo de esta mal organizada bicameralidad, pero también con este esfuerzo por tomar el Estado y por disputar con otros poderes, ¿no? Es decir, podría ser que incluso el Congreso termine siendo muy resistente a más cambios de fondo en el tema de seguridad porque tiene esta vocación. Tiene la agenda esta de protección de los varios congresistas que están investigados. Y además porque el Congreso ha aprendido a sortear las demandas ciudadanas. De hecho, el estallido de finales de 2022 y de parte de 2023 ha sido sorteado por el Parlamento. No solo por el Ejecutivo, y no solo porque ha habido una represión indiscriminada con muertos y grandes daños personales, sino también porque el Congreso elaboró un discurso respecto a que Lima tiene que ser defendida, respecto al terruqueo, etcétera, ¿no? Ahora se ha intentado hacer algo, pero esto ya no funciona porque la protesta es más nacional. Creo que además hoy día se han incorporado sectores de las regiones, y porque además, felizmente, esta protesta ha sido bastante pacífica. Y entonces digo que el Congreso podría haberse ayudado por esta idea de que hoy día en el Perú hay movilización, pero no se está generando una representación. Ahora, el factor electoral podría ser que algunas bancadas que presuman y presientan, cosa que es inevitable que suceda, que van a recibir un castigo electoral por estar identificados con el actual establishment, entonces digan, no, mejor quiero desmarcar de esto y empiecen a tomar otras posiciones. Bueno, ese deseo tiene sus límites porque esto implicaría adelantar el proceso electoral. El problema es que estamos entrando a finales del año 2024. En los primeros meses del 2025 empezará el proceso electoral en términos legales. Y entonces el Congreso sabe que esa carta no la pueden jugar en términos reales, pero sí en términos simbólicos, es decir, producir una especie de vacancia simbólica de la presidencia. Es decir, que se advierta, explique, en el sentido que la presidenta sea gravemente criticada por el Parlamento, que se permita la presentación de mociones de vacancia, que aunque de repente no se, que no se apruebe. Bueno, ya Patricia Chirinos sí, claro. lanzó entonces, la idea, pero no ha sido acogida. Claro, pero yo creo que esto va en camino. Me parece que la implosión del Congreso, del gobierno, es una implosión seria, y la implosión del Congreso también. Entiendo que el Congreso tiene como posibilidad, como la única posibilidad de administrar su implosión, es confrontar con el gobierno. Aquí todas las opciones están abiertas, pero una de esas opciones es producir una especie de vacancia simbólica, un pleito grave, serio entre el Congreso y el gobierno, pero sin que llegue a la salida de la presidenta, para mejorar las posibilidades electorales de algunas bancadas, algunos partidos que tienen mucho que perder. Y que van a decir, por lo menos, votamos por la vacancia, pero hubo una mayoría que no quiso. No mayoría, no llegaron los 87 votos. Esto ayuda mucho porque, si bien es cierto, en el anterior estallido, la demanda más importante era
adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones. Esta demanda es una demanda distinta porque aquí la demanda principal es orden y seguridad. Hay también hay un profundo rechazo al poder, al gobierno, al Congreso, pero no se convierte en una bandera en la dimensión que se tenía antes. Y eso también lleva a pensar esto que dije hace rato, es decir, en el Perú hay movilización, pero no se está generando una representación. Y de eso podrían aprovecharse partidos que están en el Parlamento o partidos que están fuera para volver. Sí, Ese es un gran problema, pues no hay cabezas, no hay este vaciamiento democrático, ¿no? Esta tesis que escriben politólogos importantes como Vergara, Barrenechea, y eso se ve en que la protesta, por ejemplo, no ha generado liderazgos, ¿no? Ahora nos perdemos en un mapa complejo de varias organizaciones de transportistas, ¿no? Pero hay 4 o 5 líderes que vemos un día y a la semana siguiente hay otros que... Esa fragmentación indica de que la movilización, cuando no tiene representación, termina produciendo efectos políticos más limitados, porque la interlocución con el Estado es bastante deficitaria. Sin descartar que también puede haber un desborde sin representación. Lo más probable es que el desborde quizás se produzca en el proceso electoral, ¿no? Es decir, que varias de estas fuerzas políticas que se han negado a las demandas ciudadanas sean barridas en el proceso electoral, pero no sé también en qué dimensión y no sé si para ser reemplazados por otras fuerzas mejores, porque la otra opción podría ser que los que vienen sean peores que los que están. Porque también es cierto que se ha producido... ¿Puede haber peor? ¿Puede haber peor? Sí, yo creo que sí. Alguna vez aposté hace muchos años y perdí. Y entonces siempre puede estarse peor. ¿Qué? ¿Apostaste a que...? Yo aposté hace 20 y tantos años a un amigo de que no había posibilidades de que el Congreso siguiente sea peor que el que terminaba, ¿no? Y después de un año nos dimos cuenta ambos que era cierto. Tuve que pagar la apuesta. Pero yo creo que el elemento central de estas jornadas es la profunda radicalización de la sociedad. Y esta radicalización puede tener un desborde, un desenlace populista. Es decir, es cierto que cada vez es menos posible la candidatura de Antauro Humala, pero hay gente más radical que Antauro Humala que aparece. Hay gente que dice, yo estoy contra Antauro Humala, pero está a favor de que se vayan los venezolanos, salir de la Corte Interamericana, pena de muerte. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, hay gente que está contra Antauro Humala, pero se compra el 20, 30, 40% del discurso de Humala. El populismo hoy día es el pequeño Antauro Humala que todos llevamos dentro, algunos más grandes que otros, de modo que sí me preocupa la radicalización de la sociedad, porque sin representación, sin grandes proyectos, esto podría encallar en el proceso electoral en una salida mucho más populista, difícil, extremista, de la que se desea y de la que se quiere evitar. Bueno, muchas gracias, Juan de la Puente. Gracias. Y nos vemos dentro de una pausa con el abogado Omar Cairo.